Primera lectura del día de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre, inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: «Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna. Y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Reflexión de la primera lectura del día de hoy. Hermanos, Pedro continúa la práctica liberadora de Jesús, no solo con el anuncio, sino también con las obras milagrosas. Estas manifiestan que ha llegado la salvación al mundo entero. Este milagro dará ocasión a un nuevo discurso de explicación y de anuncio. También Pedro, gracias al nombre de Jesús, aparece acreditado por Dios mediante milagros y prodigios y signos. Y en consecuencia, autorizado a anunciar la novedad cristiana. El relato es veraz. El templo figura aún en el centro de la piedad de la primera comunidad cristiana, que todavía no ha roto con las costumbres judías. Pedro, ante una de las puertas más famosas del edificio, encuentra a un mendigo paralítico de nacimiento, y como no tiene ni oro ni plata, le ordena que se levante y que camine. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Lo que sigue, hermanos, es un relato de resurrección. El paralítico entra finalmente en el templo del que le había excluido su enfermedad. Y entra saltando y alabando a Dios. Es un hombre reconstruido física y espiritualmente, el que Pedro restituye a la vida. La resonancia que tuvo esta curación fue enorme. La gente, llena de admiración y pasmo, acudió en gran cantidad junto al pórtico de Salomón, donde Jesús discutía con los judíos y donde se reunían los cristianos de Jerusalén para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Aquí se dispone Pedro a dar la explicación del acontecimiento. Lectura del Santo Evangelio del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas.
¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, que es tarde, y ya va a anochecer». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: «Es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio del día de hoy. El episodio de la aparición de Jesús resucitado a los 2 discípulos de Emaús presenta el camino de la fe de la vida cristiana basado en el doble fundamento de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Esta experiencia del Señor aparece descrita a lo largo de 2 momentos decisivos. El primero, el alejamiento de los discípulos de Jerusalén, o sea, de la comunidad de la fe en Jesús para volver a su viejo mundo. Y segundo, la vuelta a Jerusalén con la recuperación de la alegría y la fe por parte de la comunidad de los discípulos. En el primer momento de desconcierto, Jesús, con el aspecto de un viajante, se acerca a los discípulos que están desalentados, están tristes, y conversando con ellos les ayuda, por medio del recurso a la Escritura, a leer el plan de Dios y a recuperar la esperanza perdida. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Ahora que el corazón se les ha calentado de nuevo, quieren llevarse con ellos al peregrino a la mesa, y mientras parte el pan reconocen al Señor. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La catequesis de Lucas, hermanos, es muy clara. Cuando una comunidad se muestra disponible a la escucha de la palabra de Dios que está presente en las Escrituras y pone la Eucaristía en el centro de su propia vida, llega gradualmente a la fe y hace la experiencia del Señor resucitado. La palabra de la Eucaristía constituyen la única gran mesa de la que se alimenta la Iglesia en su peregrinación hacia la casa del Padre. Los discípulos de Emaús, a través de la experiencia que tuvieron con Jesús, comprendieron que el resucitado está allí donde se encuentran reunidos los hermanos en torno a Simón Pedro. Meditación del día de hoy. Hermanos, en nuestros días hay hambre y sed de milagros. La gente ya no sonríe como antes, como hace algunos años, con respecto a los presuntos prodigios, sino que los busca y acude a los lugares donde tienen lugar. Los medios de comunicación social, las redes sociales, hermanos, nos permiten ver ese tipo de situaciones. Pero tanto Pedro y Juan como Pablo y Bernabé corrigen al pueblo y dicen de manera clara que no debe concentrarse en torno a sus personas, sino en torno al poder del nombre de Jesús. Quien tenga fe en este nombre, quien lo invoque, también podrá obtener hoy milagros. También hoy es posible realizar prodigios, pero es Dios el que los realiza a través de la oración y la fe. Hay efectivamente, hermanos, situaciones dolorosas y penosas que nos hacen invocar el milagro y nos impulsan a dirigirnos a personas consideradas particularmente próximas a Dios. Pero esas personas, la mayoría de las veces, no tienen ni plata ni oro, viven en medio de la humildad, de la oración. Y nosotros, alejados tanto del escepticismo de quienes excluyen la posibilidad o la oportunidad de los milagros, como del fanatismo con los curanderos y todo ese tema supersticioso, nos confiamos a la oración y a la fe para obtener la intervención extraordinaria de Dios en casos extremos, dejándole a Él, que lo sabe todo, la decisión final. Dios no abandona a su pueblo y lo socorre también con intervenciones extraordinarias, especialmente a través de la oración de sus siervos, que confiando solo en Él, no tienen necesidad ni de oro ni de plata.
Oración del día de hoy. Concédeme, Señor, la actitud justa respecto a tu acción en el mundo. Suprime en mí el papanatismo y la búsqueda de signos y prodigios, como si tuvieras que demostrar que existes. Extirpa en mí el corazón cerrado a admitir que tú puedes intervenir, incluso de forma extraordinaria, cuando y como quieras. Concédeme el espíritu de discernimiento para que sepa reconocer tu presencia y la distinga de la superstición. Concédeme sobre todo la fe sencilla de quien no se confía a los prodigios, aunque también la fe ardiente de quienes se atreven a pedírtelos, sin enojarse cuando no los concedes. Hazme comprender a sí mismo que no debo poner mi confianza exclusivamente en los medios humanos para la implantación del reino de Dios, sino que seré eficaz en la medida en que me mantenga alejado del oro y de la plata. Porque el milagro más grande que nos brindas es la existencia de personas que confían en ti de tal modo que viven pobres y humildes. Es a ellas a quienes concedes normalmente la obtención de milagros para el alivio y la alegría de tu pueblo. Contemplación del día de hoy. A partir del desprendimiento y la pobreza, es como podemos volver a encontrar nuestro lugar en el corazón de los pueblos. Cuanto más pobres y desinteresados seamos, menos exigentes seremos, más amigos seremos del pueblo y más fácil nos resultará hacer el bien. La pobreza es hoy más necesaria que nunca para luchar contra el mundo, contra el lujo y contra el bienestar que crece por doquier. Si el cristiano hace como el mundo, ¿cómo podrá guiarlo e instruirlo? Cuanto más grande es el desprendimiento interior y exterior en un alma, más abunda la gracia en ella, más abundan la luz y el Espíritu de Dios en ella. La conformidad exterior con nuestro Señor es un medio para llegar a la conformidad interior. A través de la pobreza, de la humildad y de la muerte, es como Jesucristo engendró a su iglesia, y de ese mismo modo es como la engendraremos nosotros. Toda obra de Dios debe llevar por encima de todo el sello de la pobreza y el sufrimiento, la pobreza evangélica. Acción del día de hoy. Repite con frecuencia y vive hoy la palabra. No tengo plata ni oro, pero en nombre de Jesús, levántate y anda.